Bueno, Capote, queríamos hacerle esta pregunta aquí de Europa por Cuba. eh, y queríamos comenzar preguntándole qué es la guerra de cuarta generación y qué es precisamente la diferencia de las guerras convencionales. Bueno, mira, primero un saludo a todos los que ven este canal. El problema es que ese término es un término que a mí en particular no me gusta mucho utilizarlo. Lo utilizo porque, bueno, se ha establecido como tal y ya se ha quedado, ¿no? Cuando tú hablas de este tipo de guerra que ellos hacen hoy en día, que hace el imperialismo hoy en día, la gente le llama guerra de cuarta generación. Pero realmente esto es un término que es propio del ejército de los Estados Unidos. Un término que surge en el año 1989, que parte de un grupo de oficiales del cuerpo de marines que están definiendo la nueva manera en que ellos quieren hacer la guerra o que el gobierno de Estados Unidos va a desarrollar su guerra en el resto del mundo. Tiene que ver con el desarrollo tecnológico, tiene que ver con el desarrollo que ha alcanzado la industria militar en todos esos años, las nuevas tecnologías de las comunicaciones y la información. Fíjate que estamos hablando de 1989, bien temprano. Y estos oficiales que lo que hicieron fue sencillamente conceptualizar algo que ya estaba, o sea, ellos le pusieron el nombre y definieron ir hacia una guerra de cuarta generación, un poco diferenciándolo con las que han ocurrido anteriormente. O sea, la diferencia con guerras como la que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que le llamaban de tercera generación, guerra de segunda generación, Primera Guerra Mundial, y bueno, las primeras guerras como de primera generación. Pero lo que marca realmente el desarrollo de este tipo de guerra es el desarrollo tecnológico que se ha ido produciendo de una vez a otra. Pero fíjate que si tú vas al concepto que yo defino, hay un grupo de cosas que tienen muchísimo que ver con lo que ocurre hoy en día, en buena medida. Cuando ellos ya están hablando de guerra de sexta generación, incluso el término último que utilizan es guerra difusa. O sea, si tú vas a la estrategia de guerra de Estados Unidos, ellos no hablan ni de cuarta generación ni de quinta generación. Hablan de guerra difusa o sexta generación. Y los parámetros son los mismos. O sea, no hay mucha diferencia entre uno y otro. Lo que pasa es que cada vez la tecnología juega un papel mucho más importante en este tipo de agresión. Que, como te decía, es una guerra imperialista con los mismos objetivos y propósitos que han tenido siempre las guerras imperiales. Por eso te hablaba en aquel momento, por ejemplo, de guerra, de guerrilla, de acciones de carácter clandestino, de utilizar las tecnologías, ya se conocía el uso de Internet, usar Internet en este tipo de guerra, Contratar mercenarios. contratar mercenarios, grupos paramilitares. La definición que hacen ellos de guerra de cuarta generación tiene mucho que ver con lo que ha pasado en estos años. Lo que pasa es que cuando uno va a América Latina, o sea, nosotros tenemos que aterrizar siempre este tema en la experiencia latinoamericana, de estas guerras difusas, como lo define hoy el Pentágono. ¿Cuáles son las características principales? Ahí eso lo tenemos que saber para poderlas enfrentar. Bueno, en el caso de América Latina, sobre todo, el golpe suave forma parte de esta estrategia fundamental. Pero ahí se incorporan un grupo de elementos también. El uso de Internet, que es común a todos. El uso de las redes sociales digitales, que es común a todos en el mundo entero. Pero como dicen, en el caso de América Latina, el paramilitarismo va a jugar un papel importantísimo. Es importante saberlo, y repito esto, porque si no tendríamos que dejar fuera países como Colombia, por ejemplo. ¿Y quién me dice a mí, quién puede afirmar que Colombia no ha sido víctima de una guerra de este tipo, de una guerra difusa? Lo ha sido. Así, Venezuela ha sido víctima de esa guerra difusa. Y casi todo el continente sí, ha tenido el uso de los paramilitares va a ser esencial para otro elemento propio de la guerra en América Latina, que va a ser el uso del narcotráfico. Y ellos lo tienen perfectamente definido. Hay un estudio que hicieron los militares chinos, las Fuerzas Armadas chinas, sobre la guerra difusa, y los chinos reconocen el paramilitarismo como uno de los elementos. La guerra ambiental, que mucha gente no piensa en eso, pero bueno, que ha pasado en Brasil, por ejemplo. O sea, la guerra ambiental forma parte del proceso de desestabilización y de camino a la ingobernabilidad, que va a ser al final lo que pretende este tipo de guerra.
el lawfare, Sí, la guerra exactamente. judicial, La forma guerra parte de este tipo sí. de acción. Los mercenarios, La lo hemos vivido, vicepresidenta argentina. lo hemos visto en Venezuela y por supuesto las nuevas tecnologías, o sea, el uso de las redes sociales, el uso de estas cosas. O sea que las guerras difusas, este tipo de guerra que se hace en todo el mundo, se hace en todas partes. ¿Cómo definiríamos la guerra en Ucrania, por ejemplo? O sea, ¿qué es una guerra convencional? Claro que no. No, no es una guerra convencional. Entonces, realmente la guerra convencional, como nosotros la concebimos, como se ha dicho siempre, hoy no existe como tal. Porque las fuerzas militares, todo eso, forma parte también de este tipo de Es un acción. elemento más. Un elemento más. ¿Qué es lo que diferencia es? Fíjate que la disuasión como concepto de guerra del Pentágono, ellos te dicen el uso de las fuerzas militares y la implicación en ese tipo de guerra del resto de los componentes no militares y las nuevas tecnologías. Ya. Eso está en la doctrina ahora de Biden, o sea, del equipo administrativo del gobierno de Biden. Ahí ponía dos ejemplos que me llaman la atención, que uno es Colombia y el otro es Venezuela. Bueno, y vamos a hablar de la Colombia pre-Petro, ¿no? Que claro, que quien quita que haya sido parte de esa guerra. Y Colombia, que supuestamente es un aliado norteamericano, y Venezuela, que vendría siendo todo lo contrario, disiente de todo esto. Y esto se enmarca en esta otra pregunta que dice, o sea, ¿cuáles son los objetivos principales que enmarcan los artífices de esta guerra? ¿Y qué países o potencias mundiales practican todo este tipo de agresiones? Yo puse el ejemplo con toda Sí, intención. O sea, dos países que pueden ser completamente diferentes. distinto. O sea, en Venezuela hay una revolución triunfante, pero en Colombia hay durante más de 60 años grupos guerrilleros. Sí, O sea, hay una situación muy difícil en Colombia. Colombia es estratégica para los Estados Unidos y se aplicó también una guerra difusa durante muchos años. Porque nadie debe ignorar que el uso del narcotráfico forma parte de este tipo de acción. El uso de grupos criminales. Alguien puede ser tan ingenuo creer que Pablo Escobar alcanzó el nivel que tuvo sin que formara parte, sin que no el fuera, Chapo Guzmán. sin que la CIA no estuviera atrás de eso, sin que el gobierno americano. Claro. Es tan vulnerable la frontera de Estados Unidos como para que pasen los carteles de la droga con Pedro por su casa. Claro que no. Fíjate que tú hoy en día, el ejemplo de Colombia te lo puse, porque hoy en día, ¿qué está pasando en Chile? O sea, en Chile el narcotráfico tratando de posicionarse, porque ellos saben bien, fíjate que lo que buscan ellos, y tiene que ver con tu pregunta, la esencia de eso es lograr la ingobernabilidad, hacer que el país víctima de esta agresión sea ingobernable. Y ahora hace falta una América Latina ingobernable, una América Latina que reine el caos. Un narcoestado no se puede gobernar. ¿Cuánto trabajo han pasado los gobernadores en México con los carteles? Prácticamente es imposible, tiene que dedicar enormes recursos, enormes fuerzas. Primero para llegar al poder. Y Contra luego, Cuba. ¿Cuántas veces no han intentado en Cuba fomentar el uso del narcotráfico en Cuba? ¿Cuántos intentos de introducir drogas en Cuba? Porque la droga forma parte importante de esto. Y hay dos elementos también fundamentales. La guerra económica, o sea, un elemento importante de esta guerra difusa, o como la gente le llama, cuarta generación, es la guerra económica. O sea, la aplicación de sanciones que llevan a la gente a un estado de desesperación tal que la gente termina agotándose, la gente termina respondiendo muchas veces de manera irracional a cualquier acción que el enemigo realice sobre ellos. Nosotros lo hemos vivido en Cuba. O sea, la búsqueda a toda costa, nada más definido por ellos, desde que triunfó la revolución. Entonces, ¿qué término le ponemos al espacio de la guerra difusa? Cuba ha sido víctima de ese tipo de estrategia desde que triunfó la revolución. Por la combinación de estas cosas, fíjate tú, paramilitarismo, narcotráfico, bandas criminales, lawfare, guerra económica. Al final lo que está buscando es crear el caos en el país que es víctima de esta agresión. Y como bien dicen los manuales de ellos, o sea, lo que buscan no es que el gobierno, incluso no buscan ni siquiera que el gobierno renuncie, buscan que el gobierno implosione. claro. Y detrás de eso está entonces
la intervención militar. Porque el fin de todo esto es que después el ejército estadounidense aparece como El Salvador en escena, viene la ayuda humanitaria, las fuerzas las armadas intervenciones humanitarias. intervienen humanitariamente y establecen el poder del tío Sam, sin ningún tipo de dificultad. Sin ningún tipo de diferencia entre una intervención militar y una intervención humanitaria, viene siendo lo mismo. Fíjate que esto es una guerra que ellos llevan contra el mundo, o sea, Sí. esto es una guerra que ellos llevan para mantener su predominio en el mundo, o sea, la guerra difusa, esta guerra de cuarta generación, de quinta, de sexta, como quieras llamarlo, lo que busca precisamente es, como todas las guerras imperialistas, mantener el dominio de Estados Unidos. Hay un libro fantástico que te estaba comentando ahorita, que hoy lo compré, es de Ignacio Ramonet. Concho. El libro se llama La Era del Conspiracionismo. Es un tema que yo siempre he hablado, fíjate. Un tema que yo, este libro se lo recomiendo, si lo ven, cualquier lugar del mundo. Este libro se publicó en España, se ha publicado en muchos lugares. Este libro tiene que ver también con la guerra de cuarta generación, o con la guerra difusa, como quiera llamarlo. Porque uno de los elementos que Ahí se utilizan mostraba en imagen. para generar el caos, y nadie sabe el caos que eso es capaz de generar. Porque el conspiracionismo es de vieja data en este tipo de guerra difusa. Las teorías de la conspiración, o sea, la construcción de teorías de la conspiración, en primer lugar hace que la gente se olvide de los problemas reales. O sea, mucha gente pobre, mucha gente humilde se suscribe a este tipo de cosas. Están los reptilianos, están las cosas absurdas que ocurren en Estados Unidos, las cosas absurdas, las tesis absurdas que manejan personas en Brasil. Hay un discurso de Donald Trump, que Ramonet mencionaba, donde Donald Trump va a reunirse con un grupo de lectores en Estados Unidos, que son gente de un bajísimo nivel cultural, y la mayoría de la gente que estaba ese día presente son analfabetos. Y él les dice, yo los adoro. Yo los adoro porque ustedes no han estudiado, yo los adoro porque ustedes no saben, son analfabetos. Entonces, estas masas que debieran ser armadas, los grupos, la base social de cualquier revolución social, de cualquier cosa, estas teorías de la conspiración trabajan sobre esa gente. Forma parte de la guerra cultural, la teoría de la conspiración. Grupos conspiracionistas de todo tipo, que llegan a nivel del absurdo. Por esto es lo que han dicho los demócratas. Sí, claro. Trump decía, y esta gente de cubanos, no sé si se va a hablar de cubanos, manejan tesis como que los demócratas, por ejemplo, son pedófilos, dirigidos por Hillary Clinton, que está buscando a toda costa. O sea, que el fin de ellos es secuestrar niños para quitarle un órgano que tienen. Y han puesto un nombre raro que les permite a ellos tener una vida más larga. O sea, son cosas absurdas que tú dices, ¿cómo la gente la puede creer? Por la ignorancia. Pero fíjate, si eso es fructífero, si eso funciona, desgraciadamente en este mundo, que eso explica lo que sucedió el 6 de enero, cuando las elecciones del 2020 en Estados Unidos, con el asalto al Capitolio. Claro. Y se repite casi exactamente en Brasil, con Bolsonaro. O sea, es una estrategia de la ultraderecha. El Trump, precisamente el Trump tropical, el Trump de bolsillo. Exactamente. El Trump de bolsillo. Pero funciona. Se crea inestabilidad, crea problemas. Y es una manera diferente de dar un golpe de Estado. Porque Ramonet lo explica muy bien. Si estamos en presencia de una ultraderecha que ya no le funciona el Estado como tal. O sea, ya esos conceptos de democracia. Hay un teórico norteamericano que lo decía hace muchos años. Estaba tratando ahora de acordarme el nombre de ellos. Yo tengo incluso uno en el libro, que el tipo te dice, llegará un momento que tendremos que aprender a gobernar sin esas tonterías que se dice la gente. O sea, esas tonterías como los derechos humanos y esas cosas. O sea, es que esta clase, este grupo de la ultraderecha mundial, necesita hoy en día un tipo de gobierno que no funcione como funcionan las democracias capitalistas. Entonces, toda esta estrategia que se sigue contra el mundo y contra América Latina utiliza las teorías conspirativas también en este tipo de... Ya estamos metidos en la sexta generación, estamos metidos en la última, como lo definen ellos, en este tipo de guerra difusa que llevan contra el mundo. Y que, por supuesto, tenemos que aprender a enfrentar. O sea, las reglas del juego son completamente diferentes. Las redes sociales, desde que comenzaron a funcionar como tal, las redes sociales digitales, sin duda se han convertido en un instrumento que sirve para difundir todas estas cosas. Yo explicaba en uno de los programas que yo hice en mi canal de las Memorias de Daniel,
café con Daniel, yo explicaba un poco la estructura que tenía eso. Yo le decía, mira, la CIA, el Centro de Operaciones Especiales de la CIA, es un grupo de acción política. Tiene otro grupo que es el SAC, que es terrible. O sea, como tú ves hablar, ese es el grupo secreto de la CIA que hace las cosas más espantosas en este mundo. O sea, son los tipos que hacen acciones encubiertas. Ese es el núcleo de... Ese es acciones encubiertas, asesinar presidentes, los golpes más violentos que tú puedes. Pero el grupo de acción política, que forma parte de ese Centro de Operaciones Especiales, entre sus características, tiene este tipo de guerra. O sea, esa es una de las funciones que tiene el grupo de acción política y la preparación que tiene el grupo de acción política para hacer estas cosas. Funciona por ahí. O sea, ese grupo de acción política, para que se conozca la estructura, contratan, o sea, crean fuerzas de tarea, ayudan junto con el gobierno y montones de instituciones del gobierno de Estados Unidos, las que hagan falta, tanques pensantes, institutos, lo que sea, organismos de defensa, el Pentágono, la comunidad de inteligencia, crean fuerzas de tarea para Internet. Esas fuerzas de tarea en Internet cuentan con todos los días, hacen estudios de Big Data, sectorizan la población, hacen perfiles de ciudadanos de los países completos, barrios, ciudades completas. Ahora no estoy haciendo una teoría de la conspiración, eso es una realidad. Tienen bases de datos donde tienen perfil de millones de personas en el mundo. Snowden en su momento lo denunció, pero eso hoy en día es mucho más profundo. Entonces cuentan con los instrumentos más modernos de estudio, de sectorización, de influencia, para entonces comenzar a trabajar. Esa fuerza de tarea en Internet contra Cuba se creó una en el 2018, por orden de Donald Trump. Pero esa fuerza de tarea que hace, contratan net centers. Sí. Y esos net centers que hacen, contratan odiadores. Claro. O sea, hay un personaje en redes sociales que es el hater, muy conocido. Y ese hater, que es un fenómeno propio de las redes sociales digitales, se convierte entonces en un asalariado de esta gente para sus campañas negras, para sus campañas de crédito. Y crean núcleos completos con toda la tecnología, a partir de los net-centers, crean trolls, crean bots. Pues el uso de la inteligencia artificial hoy en día es muy importante, no se puede ignorar, porque hoy en día no necesitan personas reales. Yo te pueden crear miles de cuentas en internet falsas, que son bots, son robots, inteligencia artificial, que incluso ya tú puedes hasta conversar con él y parece una persona real. Y te responde y todo, exactamente. Y no existe. Entonces, hoy la capacidad que tienen de influir sobre la gente utilizando esas cosas es tremenda. Entonces, este uso de Internet, de las redes sociales, tiene dos objetivos. En primer lugar, influir sobre la gente. O diría que tres. Influir sobre la gente, o sea, desarrollar esta campaña contra la gente de influencia, llevar adelante las campañas de crédito, que es otro elemento importantísimo de la guerra difusa, no convencional. O sea, la guerra contra el crédito de una nación que busca sobre todo aislar a esa nación. Porque, por ejemplo, en el caso de Cuba, si ellos lograran desacreditar a Cuba ante el mundo y Cuba se quedara sin la solidaridad, mañana pudieran actuar impunemente. Claro. Entonces, la guerra contra el crédito de un país, la hacen contra Rusia, la hacen contra todo el mundo, contra Nicaragua, contra personajes específicos. Constante. Contra líderes, personas en específico, contra líderes. Exacto. Esa guerra de crédito forma parte también de esa estrategia. Y se establece muchas veces, utilizando todos los medios en general, pero utilizando sobre todo las redes sociales y la experiencia de los haters, que son expertos en el ciberbullying. Sí, exactamente. Que son expertos en el ciberbullying. Entonces contratan influencers que su misión, aunque parezca individual, forma parte de un plan mayor, de un plan bien establecido. Una pieza en un rompecabezas. Un gran rompecabezas en este tipo de cosas. O sea, esa persona no es una persona individual, claro, aunque lo parezca. Trae toda una maquinaria que le da información, la información que ellos necesitan transmitir, que necesitan llevar adelante para cumplir la misión que tienen en mano. O sea, que es una estructura, como te decía, de donde menos se lo imagina incluso. Y que nace de los laboratorios de la CIA, que nace de los tanques pensantes, que nace de la tecnología que lo pueden aplicar hoy en día en ese tipo de guerra contra la gente. Bueno, sí, ahí venía, me adelantaste a la importancia que tienen las redes en esta metodología. Y bueno, en el caso nuestro, ¿de qué forma ha sufrido Cuba acciones, ¿no?, que pudiéramos calificar dentro de los parámetros de esta guerra difusa? Sí, mira, bueno, es que están muy vinculados todos. En Cuba, nosotros vivimos una experiencia concreta
del uso de este tipo de guerra alrededor del 11 de julio. Sí. Aquello que pasó en noviembre, en el Ministerio de Cultura, lo que pasó en John, el 11 de julio. disculpa que te interrumpa, me estoy acordando del 15N, el famoso 15N, Sí. que todo parecía que iba a suceder porque ya la avalancha de información. Fíjate, piensa en Cuba, piensa en Bolivia, piensa en Sí. Nicaragua, piensa en Venezuela, o sea, ¿cuántas similitudes? Piensa en Irán, que usaban contra Irán también. Mira, Ucrania. descrédito, presión económica, política de máxima presión con sanciones económicas terribles. El país aislado económicamente, tratando de evitar que las finanzas lleguen al país de cualquier manera. O sea, Cuba sufrió todo eso en medio de una pandemia. La búsqueda a través de redes sociales de contratar personas del lumpen, que hicieron en Bolivia, de los grupos criminales, que De los grupos, muy bien, sí. como te decía ahorita. No solamente uno dice grupos criminales, pero ahí de todo. Ahí incluso no necesariamente, o sea, hay veces que son personajes que son gente desclasada, gente de lumpen, gente que no estudia, sobre todo gente muy joven. En Venezuela lo hicieron con las marimbas. Y entonces lo contratan a través de las redes sociales. Sí. O sea, ese muchacho lo contratan a través de redes sociales. Primero haciéndole un juego atractivo. Cuando contra Cuba se intenta a través de dos programas, cuando en Cuba no hay una gran capacidad de conexión a internet, se hace a través de dos programas, Sunsumé y Piramide, que a través de un sistema de SMS donde se transmitían cosas que tienen que ver con el deporte, con los artistas, y hace que esos muchachos se nucleen alrededor de esas cuentas, de esos grupos, y el día que haga falta movilizarlos por una acción a hacerlo. Pero en este caso en Cuba, como ha pasado en otros lugares, se utiliza esa estrategia porque tienen sectorizado, saben exactamente en qué barrio de Cuba, en qué lugar, a qué jóvenes se pueden movilizar y los contactan directamente a través de redes sociales. ¿Y qué empiezan a hacer? Si tú vas a la esquina, le lanzas una piedra a la tienda tuya que está en la esquina y rompes la vidriera, lo grabas, lo subes a internet, te pongo una recarga en el teléfono. Y empiezan así. Después le piden una acción mayor. Después le dicen, mira, te voy a dar $40 si tú, no sé, como aquel cuento de los clandestinos, le vas allá y tira una lata de pintura, arriba un busto martillo. Sí, una Cualquier barbaridad esa, o cosas tan serias como las que se denunciaron aquí, de decirle a una gente, mira, si se fabrica un cóctel molotov, quema a un policía. Sí. Si tú quemas a un policía y lo subes a las redes sociales, nosotros te vamos a pagar más. Así. Como hicieron en Nicaragua, como hicieron en Venezuela, como hicieron en otros lugares, resulta aquí no llegó a eso. Pero el intento estaba y prometieron hacer esas cosas. Cuba ha sido víctima de ese tipo de guerra durante muchísimos años. Incluso recuerdo que se alertó que también podían hacer acciones vandélicas contra ómnibus, vehículos de uso público. Porque acuérdate que es crear el caos. Sí, crear una percepción de ingobernabilidad. Acuérdate que lo que busca esto es crear la percepción de caos, de ingobernabilidad, lograr que la gente se canse, lograr que la gente se exaspere y entonces propiciar una ocupación militar sin resistencia, con la menor cantidad de costos posible para el ejército de los Estados Unidos, que es la esencia de este tipo de guerra. Claro. Por eso mismo lo que son esta guerra económica, todo este entramado de sanciones, acusaciones infundadas, lucha contra dirigentes nuestros, contra proyectos en Cuba y todo, bueno, todo esto también forma parte de esta práctica, ¿no? O sea, si tú logras desacreditar un país, tienes que ganar el 90% de la pelea. Porque si ellos lograran que Cuba perdiera su crédito ante el mundo, perdería su solidaridad. O sea, para nadie es un secreto la importancia que tiene la solidaridad en Cuba. No solamente la solidaridad que Cuba le brinda al resto del mundo, la solidaridad que el resto del mundo le brinda a Cuba. Claro. El apoyo que millones de personas en el mundo le brindan a Cuba. Entonces, si tú logras desproveer al país de ese tipo de compromiso de tanta gente, lo tendrías casi desarmado. Y bueno, ¿y qué capacidad tiene Cuba y la revolución cubana para defenderse de estas agresiones, de este tipo de guerra? Hay una cosa que es esencial. Ninguna de estas guerras da resultado cuando el gobierno ha dado cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo. Fíjate, tú sacas las cuentas. ¿Dónde ha triunfado este tipo de estrategia? Este tipo de estrategia ha triunfado en países donde los gobiernos no tienen el apoyo popular.
Lo han intentado hacer en Venezuela y no han logrado su triunfo, porque estamos hablando de un país que cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo, donde hay una tradición, donde hay convencimiento de lo que se está haciendo. Ahí no va a resultar. Nicaragua, tampoco. Lo han intentado en Irán, tampoco. Lo han logrado en países que presentan un grupo de debilidades, situaciones muy complejas. Lo lograron en Ucrania, lo lograron en otros países de Europa del Este, del antiguo campo socialista. La Yugoslavia. Sobre la base de que aprovecharon debilidades propias que tenían esos gobiernos, donde la gente realmente estaba descontenta, no por la guerra sino porque estaba descontenta por cosas muy reales y muy exactas. Y sencillamente lograron su propósito. Logran crear desestabilización. Pero fíjate, todo, un ejemplo, no solamente hablando de la revolución. Perdón. Mira, ellos intentan, porque te hablé del lawfare como parte de este tipo de guerra. Y en Brasil se lo hicieron a Lula. Pero Lula regresó. Así. Lula regresa, porque lo que busca el lawfare es eliminar simbólicamente a los principales cuadros revolucionarios. Eliminar simbólicamente a los principales cuadros revolucionarios. Sin embargo, no lo logran con Lula. ¿Por qué? Porque Lula cuenta con el apoyo mayoritario, claro. ¿Por qué no pueden triunfar en un acto como el de la toma de los poderes en Brasil? O sea, ¿qué hay que eso no triunfe? Bueno, sencillamente, cuando hay un gobierno auténtico, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, está demostrado. Perdón. Está demostrado de que no tiene éxito. Claro. Ahora, nosotros tenemos la obligación de prepararnos para enfrentar esa guerra. Hay muchas cosas que pudiéramos hacer, que es necesario hacer. Por ejemplo, se necesita, y se habla mucho de la unidad entre todas las fuerzas de izquierda en el mundo entero. Uno a veces se cansa de ir a eventos, situaciones donde siempre se habla lo mismo. Siempre estamos hablando que tenemos que unirnos, porque cada reunión que tú vas, cada evento, cada conclave, lo que se habla es vamos a tener que unirnos, pero no hay cosas concretas. Yo estuve ahora recientemente en un evento de publicaciones teóricas de partidos comunistas, movimientos sociales, de izquierda y demás. Y un momento que tú dices, bueno, es una reunión para ponernos de acuerdo, para trazar un plan de acción real, que podamos chequear, que podamos ver, para articular a la izquierda en el mundo entero para enfrentar estas cosas. Para enfrentar un mundo que nos presenta reglas muy diferentes que las del siglo XX. Claro. No solamente este tipo de guerras, sino incluso las mismas características del capitalismo han cambiado. El capitalismo no es el mismo capitalismo del siglo XX. Yo hace poco estaba leyendo unos artículos de Adam Smith y me parecía Adam Smith totalmente de izquierda. Hay definiciones que tú hoy en día lees del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, que tienen muy poco que ver con lo que pasa hoy con el mundo de hoy, con todo lo que dejó atrás el neoliberalismo. Exactamente. Y con todo lo que está creando hoy esta búsqueda, que yo creo que Ramonet también definió con mucha claridad en el evento donde estuve. Ramonet decía que están en búsqueda de una identidad. O sea, hay una clase media que se ha quedado colgada a la brocha, que se ha empobrecido con el neoliberalismo y que está buscando una nueva identidad, que está hablando de cosas diferentes. O sea, nosotros tenemos que aprender cuál es el nuevo rostro del capitalismo en el mundo, qué es lo que están haciendo. Y tenemos que acabar de hacer de una vez, de verdad, articularnos en el tema de las redes sociales. No seguir diciendo que lo vamos a hacer, sino hacerlo de una vez. Yo creo que tenemos todas las posibilidades del mundo para hacerlo. Yo le decía un día a un compadre nuestro, en Cuba tenemos la red social más grande del mundo. Nadie en el mundo tiene una red social como lo sé. Así. ¿Por qué la gente piensa siempre en red social digital? Las redes sociales no son las digitales. La red social más importante que Cuba tiene no la tiene nadie, que son los comités de defensa de la revolución, que integran en los comités de defensa a gente de todo tipo. O sea, lo bueno que tiene el comité, que es una red social, que hoy mismo está el médico, el trabajador, el obrero, la ama de casa, todo el mundo. O sea, una red social fantástica. Y esta historia, al final, señor, este combate se gana en la calle, no se gana en la calle. Al final, en la calle. Porque fíjate que ellos al final, ¿qué tienen que hacer? Tienen que desembarcar. Claro. Lo que ellos están buscando, o sea, al final van a usar la fuerza militar y van a actuar en el terreno. Esos tipos que salen a quemar gente y a ver, no lo hacen en las redes sociales, se convocan por las redes sociales, trabajan en las redes sociales, pero en la práctica, para poder tumbar un gobierno, tienen que hacerlo en la calle. En los días alrededor del 11 de julio parecía que iban a dar, si usted llegaba por las redes sociales, lo decía, vamos, se acabó. Pero ¿qué estaba pasando en la calle? ¿Qué estaba pasando en la calle? En la calle estaban los revolucionarios defendiendo la revolución, y no fue posible. O sea, no.
Lo que han hecho en otros lugares no han tenido resultados. O sea, no lograron focalizar, no lograron tener logro con este tipo de estrategias contra Cuba. Incluso si se estudia viendo el 11 de julio, te das cuenta que fue bien orquestado porque hubo protestas en zonas que lo que hizo fue llamar la atención de las fuerzas que se concentraran allí para en otros lugares hacer actos vandálicos de momento, ¿no? A mí me recuerdan conversando con personas en Holguín, dice, por una zona del Guarro que está bueno, en la ciudad de Holguín hubo cierta manifestación y entonces al mismo tiempo cuando la fuerza se concentra allí se le hizo actos vandálicos a la sede del partido, ¿no? Y no se esperaba aquello, o sea, no fue una cosa ni tan siquiera espontánea. Funciona como un enjambre. Exactamente. Ellos se comunican y se convocan a través de las redes sociales. A eso le sirve como un instrumento de movilización de dinero. Y nosotros tenemos que aprender de una vez a usar esos instrumentos. Claro. Tenemos que aprender de una vez a utilizar esas herramientas, a entender esta guerra. Basta ya de teorizar. Claro. O sea, basta ya de los gurús. Estamos llenos de gurús, de científicos, de eruditos. Eruditos del golpe suave. Exactamente, sí. Te encuentras una cantidad de gente en redes sociales, en conferencias. Yo veo los turistas de los eventos. Sí. Los turistas de la izquierda. Adictos a la credencial. Hay una especie de izquierda turística que va de evento en evento, se pasa el año entero yendo a eventos, denunciando cosas y teorizando. Y lo que hace falta realmente de una vez es que nos pongamos de verdad a estudiar estas cosas. Y más que estudiar, a presentar de verdad planes de acción para contrarrestar el efecto de estas cosas. De manera unida. Porque la derecha sí se articula. La ultraderecha en el mundo de hoy, el fascismo, cada día toma más fuerza. No es cosa de juego, lo que está pasando en Ucrania no es cosa de juego. Y lo que está pasando en otros lugares del mundo, con los partidos estos de ultraderecha, nosotros en el continente americano tenemos unos cuantos ejemplares. Y están hablando de hacer, como decían, hay una cosa muy dura contra el foro de Sao Paulo, el foro de los pueblos. Y están hablando de hacer su propio foro de la ultraderecha. O sea, yo me ruboricé hace meses atrás cuando vi una marcha de protesta de emigrados ucranianos o refugiados ucranianos en no recuerdo qué ciudad de Israel haciendo una marcha en apoyo a Ucrania, pero todos los símbolos eran nazis en el mismo Israel. Yo me ruboricé cuando vi aquello. Estamos hablando de un mundo donde la gente no cree en nada ya. Sí, exactamente. Hoy en día, vuelvo a Ramón, vuelvo a citar a Ramón. O sea, hoy en día Ramón explicaba, por ejemplo, yo comparto completamente eso. O sea, hoy en día, con el tema de la verdad, es muy complejo. O sea, ya la verdad no es la verdad, claro, como decía él. O sea, hoy en día, alguien de una fuerza política, de un gobierno, dice, yo voy a, si votan por mí, yo voy a arreglar el tema de la educación, la gente no te lo cree. No te lo cree, claro. Ha dejado de creer en eso. La gente prefiere creer en cosas locas como esta de las conspiraciones. La gente cree más en los reptilianos, en la existencia de reptilianos, cree más en que los demócratas son reptilianos y creen en el terraplanismo. Millones de personas en el mundo creen en el terraplanismo. Entonces vivimos en un mundo, por eso hay que entender este mundo en primer lugar. Vivimos en un mundo donde las reglas de juego han cambiado. Pero te encuentras cosas como esas, y dices, ¿cómo es posible que estén desfilando con símbolos nazis en un país que fue víctima de un holocausto, que fue víctima de que murieron tanta gente? ¿De qué locura estamos hablando? O sea, qué lección. Se han olvidado, o sea, bueno, hasta dónde puede ir la memoria. O sea, Europa ha olvidado lo que pasó, o sea, Europa ha olvidado lo que significó la guerra. Los judíos mismos han olvidado el holocausto. Es que los europeos han olvidado eso. Exactamente. Se han olvidado completamente lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Se olvidaron ya en la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra imperialista terrible. Y entonces vivimos en un mundo completamente loco, donde los conspiranoides tienen un espacio casi que ganado, y donde tú puedes ver perfectamente un fascista desfilar por la calle con su... No se esconden para mostrarlo, no se esconden. Exhiben sus suásticas y sus soles negros con una absoluta tranquilidad. Hacen proselitismo. Por acá.
porque estaba observando que tienes aquí otro libro. Sí, O este sea, es un libro que voy a presentar el martes en la Feria del Libro. el nuevo Plan Cóndor. No es mío, es un libro que voy a presentar, que es un grupo de autores, libro magnífico, se llama El Nuevo Plan Cóndor, Geopolítica e Imperialismo en América Latina y el Caribe. Bueno, ahí estará saliendo una imagen también de la portada del libro. Son dos libros eh, recomendados por nuestro invitado de hoy. Este libro tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos. O sea, Sí. a mí me causó mucho asombro porque me hablan de presentar un libro, me lo traen aquí a la casa, y cuando veo los capítulos del libro, tiene que ver con la definición que yo hago de este tipo de guerra, ¿no? Lo que pasa es que aquí está por capítulo. O sea, dice las mentes y corazones en una mira, por ejemplo. La oferta de judicialización de la justicia. Algo actual. La democracia de sección. Y así, los paramilitares. O sea, cuando empiezas a revisar, el libro, me doy cuenta que estos autores están perfectamente en línea con lo que yo estoy usando como tesis. Y me alegra muchísimo que eso hoy en día si me permite, exista. bueno, pues aquí observen el nuevo Plan Cóndor, colectivo de autores, geopolítica e imperialismo en América Latina y el Caribe, y este de Ignacio Ramonet, la era del conspiracionismo, Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio. Aquí se puede observar, ¿no? De todas formas pasará. Sí, yo te pongo un ejemplo de eso, fíjate. Sí. Te pongo un ejemplo de eso. Yo el otro día estaba viendo a Donald Trump. Hay un video, lo pueden buscar en las redes sociales. Sí. Donde Donald Trump define el socialismo. No. O sea, Donald Trump sale hablando de socialismo. ¿Por qué él no puede ser socialista? ¿Por qué él no puede ser socialista? ¿Y tú sabes qué dice Donald Trump? Entre las cosas que citó, que él no puede ser socialista porque el socialismo es el gobierno de las élites. Bueno, tú eres reírte con toda confianza, porque tú dices, sí, pero se lo creen. Sí. Por eso que estábamos hablando ahorita. O sea, ya, el terraplanismo, esto es lo último, ¿qué falta? Se lo creen, el socialismo es el gobierno de las élites. Hace poco salió un loco que con el lógico ataca a Cuba, hablando una cantidad de barbaridades de nuestra historia y de nuestros próceres, que aquello nada tenía que ver con nada. Y dice que eso es lo que enseñan los españoles desde su visión en España, desde su visión de perdedores. Yo estoy cansado de hablar con españoles, incluso recientemente me dijeron que ellos nunca habían escuchado eso en sus clases de historia, ¿no? Ahí. Bueno. Que tienen una visión que no es la nuestra, ok, pero nada de lo que dijo esta persona, y se lo creen. Sí, hoy en día, te decía, repitiéndolo ahorita, vivimos en un mundo donde todas estas cosas son posibles. O sea, donde es posible que un Donald Trump se pare y diga una cosa como esa. Que la tierra es plana. No, que diga que el socialismo es el gobierno de las élites. No, increíble. Pero increíble es que él logre reunir suficientes seguidores para que lo reelijan. Sí. Contra toda lógica. Pero es que estamos viviendo en un mundo que no es lógico. Eso, la lógica ya está embarcada. Simplemente, yo recuerdo una conversación que tuve con Taladrí, y Taladrí cuando Trump dijo esto de que iban a construir un muro, que todavía estaba, dice, no, se acabó de dar un tiro, ese más nunca va a salir presidente, oigan. Y ahí es donde ya estamos viendo. Tiene sus bases. ¿Sí? Fíjate, tiene sus bases. Y fíjate tú que él no hizo nada por esa gente. O sea, esas bases sociales de Trump, donde hay mucha gente humilde, donde hay mucha gente pobre, donde hay mucha gente analfabeta, donde hay mucha gente... Trump 2024. Que tú dices, ¿cómo puede ser? Bueno, esa gente, incluso la clase media, esta empobrecida estadounidense, él no hizo nada por ellos. O sea, durante sus 4 años de gobierno, esa gente fueron más pobres. Esa gente murieron mucho por la COVID. O sea, él aplicó recetas neoliberales muy duras. Totalmente. Que perjudicó a esa gente. Y sin embargo, casi por poco gana la elección. O sea, esa base social permaneció. Incluso poco toman el Capitolio. No él trató. Él iba a dar un golpe de Estado. Aquí está. Observen, esto es una foto real de... Él iba a dar un golpe de Estado. De ese suceso, ¿no? Nadie cree que eso... No, él iba a dar un golpe de Estado. Sí. Y establecer un gobierno autoritario. O sea, el sueño de Trump y de esta ultraderecha es gobernar sin un Congreso en Estados Unidos. Gobernar sin Senado, sin Congreso, sin nada, sin medio, gobernar de manera autoritaria. Eso me trae a la mente Hitler.
Sí, yo creo que sí, fíjate, no, fíjate, eh, no estás equivocado, estás bien ¿no? encaminado. Porque fíjate que Hitler, ¿cómo Hitler llega al poder? No sé si recuerdas. Exactamente. Quemando el Reichstag, o sea, Hitler quema el Reichstag, Sí, 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 quema el quemó Congreso, el Congreso. quema el Reichstag, le echa la culpa a los comunistas y eso hace que él ascienda al poder y asuma un poder absoluto Claro. en Alemania. Y esta gente lo que buscaban era eso, o sea, impedir que se votara aquel día, impedir que se eligiera aquel día, que se esclareciera todo lo que había pasado con la votación y asumir el mando del país y establecer un gobierno autoritario, como trató de hacerlo Bolsonaro en Brasil también. O sea, no son casualidades, son Sí. cosas muy bien pensadas y muy bien establecidas. Sí, 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 viene realmente ahí. Bueno, pues muchas gracias por concedernos este espacio que debía haber sido más breve, pero se extiende porque realmente si lo vamos a abordar en la totalidad nos haría falta No, es un tema muy complejo. tema muy complejo. Entonces, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Muy Claro bien. que me escuchen con paciencia. Sí, sí, vamos a seguir sí, la memoria de Daniel, tanto en el café como Fíjate, en... Ramonet decía hoy, Ah, ya para contarte eso, sí, sí, sí. que me quedé conectado, Ramonet dio una Oye, conferencia hoy de película. Y él decía hoy que en época de Goebbels existía aquella teoría que tanto la gente repitió, que era una mentira repetida muchas veces y a convertirse en verdad. es verdad. Y hoy una verdad repetida tantas veces llega a convertirse en mentira. Ah, hoy, Hoy en día funciona al revés. sí, hoy funciona al O revés. sea, de tantas veces que la gente ha escuchado la verdad, Sí, en este mundo la gente ha perdido la fe en esas cosas y ha dejado de creer en esas cosas y considera mentira una lo que es cosa. verdad, Pero, y considera verdad lo que es lo que es. mentira. Está bien. Bueno, Bueno, nos vemos, les invito nos a mi vemos. canal ahí, que siguen viéndolo ahí, Ahí completo y apoyándolo ahí, y apoyando lo que es muy necesario, trae que vale el una- esfuerzo, uno hace un esfuerzo tremendo también. por sacarlo y entonces uno ve y se encuentra nueva gente viendo de verdad. Claro. Tú No, has no, vivido la experiencia. sí, sí, yo la Más vivo. allá de las cosas que nosotros sabemos que YouTube hace. Claro, claro, Con claro, las sí. visualizaciones y Eso, demás. eso. Pero además de prepararte que entonces. Claro. Y bueno, les pido disculpas a algún usuario que a veces entra al canal. Pues había uno que me decía que yo era impuntual. Me decía, no sé cómo a ti no te botaron de la silla si tú eres un tipo impuntual. No Ahí sé lo te que llevas por eso. no sabe lo difícil que es en Cuba conectarse a veces por la situación Sí. que tenemos nosotros con la conectividad. Y que no siempre me puedo Y, conectar a la hora que yo quiero. y la otra, porque adolecemos de lo mismo, lo hemos conversado, cómo desearíamos interactuar con el público y hacerlo incluso en vivo. Claro, bueno, Lo que hacer- sucede es que la calidad de imagen en el momento de conexión no lo permite muchas veces, la gran mayoría de las veces. Bueno, ahora sí nos despedimos. Sí, Muchas no, gracias. No, vamos a ponernos a llorar al Sí, final. no, al final. Muchas gracias. Aquí con Raúl Capote, conocido el agente Daniel, ¿no? De los órganos de seguridad de Estado, y Pablo para la CIA. ¿Era así? Sí, ya no me acuerdo esa vuelta. Ah, bueno, no, claro. Bueno, hasta luego.